La Organización de Farmacéuticos Ibero-Latinoamericanos Capítulo México presenta. Hola colegas, bienvenidos a la entrevista Horizonte Farmacéutico de la FIL Delegación México. Soy la doctora Silvia Salas y en esta ocasión tenemos la participación de la químico farmacéutico Paola Francisca Impelliceri Navarro. Hola Paola, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Bien, súper bien. Gracias Paola por aceptar nuestra invitación y pues obviamente queremos conocerte, queremos conocer tu formación académica y tus actividades profesionales. Bien, mira, yo soy químico farmacéutico, estudié en la Universidad Católica de Chile en Santiago, me titulé el 2016, soy químico, bueno, hice un diplomado en farmacia clínica, hice un diplomado también en infecciones del paciente pediátrico, y actualmente me desempeño como químico farmacéutico clínico en una unidad de paciente crítico pediátrico en el Hospital Sotero del Río, que está en Santiago de Chile, es un hospital público muy grande. Y además soy docente también del área de farmacia clínica de la Universidad Andrés Bello. Esos son mis estudios. Oh, está muy interesante. Sobre todo esa actividad del paciente crítico pediátrico. Te lo comento porque aquí no tenemos, no hemos llegado hasta ahorita que un farmacéutico esté 100% en un área de ese tipo. ¿Nos podías más o menos compartir qué es lo que sería tu día a día en esa área? Sí, mira, yo soy parte de la unidad de paciente crítico, es decir, yo en este caso no pertenezco como a farmacia del hospital. En Chile tenemos quizás una división que a veces no es tan buena, pero existe lo que es la farmacia asistencial y lo que es la farmacia clínica. Y el farmacéutico clínico es un profesional que está inserto en el equipo de salud, al menos en el hospital donde yo trabajo. Entonces, mi día a día consiste en que yo llego directo a la unidad de paciente crítico pediátrico y participo junto al equipo de salud de la atención de los pacientes pediátricos hospitalizados con el fin de promover una terapia segura y eficaz. Entonces, es un trabajo colaborativo junto al equipo de médicos, kinesiólogos, enfermeras, que son como un TENS, que son miembros fijos de la unidad, y también el resto de profesionales que hacen interconsultas. En cuanto a mi día a día, en el fondo yo llego a la unidad, hacemos la entrega de turno todos juntos, nos comentamos qué es lo que ha pasado con el paciente, y en el fondo yo voy haciendo un análisis de la farmacoterapia de cada uno de los pacientes que están hospitalizados en búsqueda de resolver cualquier problema relacionado a un medicamento que pueda haber, a tratar de asegurar una terapia efectiva, disminuir el riesgo de efectos adversos, hacer farmacovigilancia activa estando en el servicio, y eso te permite hacer una monitorización del paciente, porque tú no lo ves a través de una ficha clínica, sino que tú ves al paciente en el día a día cómo va evolucionando. Y una vez que se hace un análisis de cómo está la situación diaria, mi trabajo consiste básicamente en entregar sugerencias tanto al equipo médico como al equipo de enfermería. Al equipo médico principalmente en cuanto a ajustes de la farmacoterapia, ajustes de dosis. El paciente pediátrico es una población muy variable. Nosotros vemos pacientes desde los 7 días de vida a pacientes de 18 años, pacientes que pueden pesar desde 2 kilos hasta 120 kilos. Entonces, eso también explica mucho por qué es útil el rol de un farmacéutico clínico, porque yo creo que en una UCI pediátrica te vas a encontrar con la mayor variabilidad de pacientes que te puedes encontrar. Entonces, eso en parte como lo que hago con el equipo médico, principalmente sugerencias sobre el ajuste de la farmacoterapia, y junto al equipo de enfermería vemos cosas relacionadas a cómo se preparan los medicamentos, sobre todo cuando llegan quizás medicamentos que no son tan conocidos para el equipo de enfermería, compatibilidad de distintas soluciones intravenosas, diluciones en contexto, por ejemplo, de restricción de volumen, que eso también es algo muy común en pediatría. Pacientes chiquititos no los podemos llenar de fluidos intravenosos, entonces ahí tenemos un poco que trabajar
dentro de los márgenes que nos permite cada medicamento. Interacciones también relacionadas a la infusión. Los pacientes pediátricos tienen un lecho capilar que cuesta mantenerlo, muchas veces tienen pocos accesos, y nos pasa que tenemos un paciente con 10 medicamentos, 15 medicamentos, muchos de ellos intravenosos, a pasar a la infusión continua y no nos dan los accesos. Entonces ahí tenemos que hacer un trabajo junto al equipo de enfermería. La gracia de estar en el servicio es que el trabajo es súper colaborativo. Ustedes están dentro del área específicamente, no les hablan, sino tú llegas al área de pediatría intensiva. Claro, mira, no todos los hospitales funcionan de la misma forma, pero en mi caso en particular, yo sí soy parte del equipo de la UCI pediátrica. Entonces, a mí no me hacen interconsultas de la UCI, sí quizás de repente de otros servicios de pediátrico, sala básica pediátrica, oncología también, pero yo estoy día a día en la UCI, viendo a los pacientes junto también al equipo médico. El equipo multidisciplinario. No, pues es muy, muy interesante, ¿no? Porque la UCI, como bien lo dices, tienes pacientes desde muy pequeños hasta ya grandecitos con diferentes volúmenes de distribución y todo ese tipo de situaciones. En el caso de los pacientes pequeñitos, ¿cómo manejan ahora sí que las dosificaciones? Porque ya ves que por lo regular a veces tienen que usar los medicamentos off-label para ajustar ciertas situaciones y más en pacientes críticos. Sí, bueno, en pediatría más del 50% de los medicamentos que utilizamos son fuera de la aprobación que tiene el fabricante. En realidad tampoco, si nos basáramos solo en los medicamentos que están aprobados para la población pediátrica, nos quedamos sin arsenal, y mucho más si hablamos de pacientes neonatos. Entonces, el tema de la dosificación también es un desafío. Tenemos que tener muy en cuenta cuáles son las características farmacocinéticas de nuestro paciente. Muchas veces en pediatría tenemos que extrapolar información que viene del paciente adulto y tratar de adaptarla según los cambios farmacocinéticos que nosotros vemos en nuestros pacientes. Y bueno, eso también es algo importante, parte de lo que hace el farmacéutico clínico, siempre monitorizar los regímenes de dosificación. También en general las edades extremas son las que llevan a mayor tendencia de error de medicación, los pacientes ya neonatos, muy chiquititos, o los pacientes adolescentes, que muchas veces las dosis de pediatría son en miligramos por kilo, y si uno no maneja bien las dosis tope, es muy común que te podrías pasar. Entonces, algo como fundamental en mi día a día es tratar de velar porque cualquier error de medicación que se produzca, atajarlo antes de que alcance al paciente. Eso es como una búsqueda activa, y bueno, y también dentro de la parte del ámbito de calidad del labor de un farmacéutico clínico es también hacer como todo este registro de errores de medicación, establecer protocolos que puedan ayudar al personal a hacer también más fácil el trabajo y el día a día. Y para esos medicamentos fuera de uso, tienen ya, me imagino, protocolos y todo bien sistematizado, de tal manera que como acabas de mencionar, se minimicen los errores si llega cualquier otro personaje ahí. Sí, en realidad es poco, no vamos viendo si cada uno de los medicamentos tiene aprobación para pediatría o no, porque como te diría, en realidad no es un filtro muy bueno para los medicamentos que tú usas en la población pediátrica. Algo importante es estar siempre considerando la nueva evidencia, los reportes de otros centros, viendo nueva información para establecer un régimen adecuado de dosificación. Si bien aunque no estén aprobados, también existe harta literatura al respecto, pero cualquier paper que tú leas de pediatría, al final en la conclusión te va a decir que hace falta más información para la población pediátrica. Así que otra cosa súper importante es que una vez que tú estableces un régimen de dosificación, es la monitorización activa y la farmacovigilancia activa para disminuir la probabilidad de efectos adversos, y si estos ocurren, hacer algo a tiempo. Eso también es algo como súper importante, sobre todo considerando la falta de estudios que existe en esta población. Bueno, y añadiendo también
existe falta de estudio respecto a los regímenes de dosificación, pero también respecto a las vías de administración y las formas farmacéuticas, porque la mayoría de los medicamentos que nosotros utilizamos en una unidad de cuidados intensivos pediátricos no están diseñadas específicamente para el paciente pediátrico. Las enfermeras trabajan mucho diluyendo comprimidos, facilitando la forma de administración apta para un lactante, por ejemplo, o para un paciente que está con una sonda. Entonces, vamos transformando los medicamentos un poco de forma que los podamos utilizar, y ahí también existe un trabajo colaborativo importante para evitar que pierdan la efectividad que ya han demostrado. Y ahí, por ejemplo, en tu área de pediatría, ¿cuántos farmacéuticos laboran? ¿En pediatría? Uh-huh. Como farmacéuticos clínicos, en el hospital donde yo trabajo estoy solo yo. Yo estoy específicamente en la UCI y hago algunas horas también en oncología pediátrica. Pero, bueno, mi hospital tiene un bloque pediátrico aparte, un poco como del bloque adulto, y ahí también hay un farmacéutico que está en la farmacia satélite de pediatría, y él también entrega mucha ayuda respecto al uso de medicamentos, pero en su función también es un poco más reactiva a las consultas del resto de los profesionales. Entonces él está él que está en la farmacia y estoy yo que estoy en el servicio. Pues muy, muy interesante. En estos momentos que se ha venido lo de, ya casi estamos, ¿no? Estamos un año de la pandemia del COVID, ¿cómo cómo tuvieron que reestructurar? Porque si de por sí son pacientes complicados, pacientes críticos, y ahora con esto, ¿cómo hicieron esa reingeniería para poder apoyar al paciente? Fue una situación súper compleja porque a nosotros específicamente como unidad de cuidados intensivos pediátricos, la pandemia implicó que tuviéramos que ampliar un poco los pacientes que estábamos recibiendo, y en un momento, considerando la saturación de todo el nivel de salud de la UCI adulto, también tuvimos que reestructurarnos y recibir pacientes adultos. Uh-huh. Eso fue un desafío súper importante. Fue complejo también tener un paciente de 50 años al lado de un paciente de un mes. Era una imagen como muy impresionante de ver en esos momentos, y nos tuvimos que adaptar a trabajar con todo tipo de pacientes. Y yo creo que lo que destaco como algo positivo de la pandemia fue que todos nos unimos mucho, todos trabajamos, estudiamos, porque nadie era experto en el tema de coronavirus. Entonces, tanto a nivel de la misma UCI pediátrica como a nivel de todos los farmacéuticos, se hizo un trabajo súper colaborativo para empezar a estar al tanto de la nueva evidencia. Los papers que aparecían cada día eran muchos, entonces también hicimos un trabajo colaborativo de capacitación, que eso fue súper importante para ayudar a enfrentar la pandemia y esta variabilidad de los pacientes que teníamos. Y en cuanto a los medicamentos, por lo menos en adultos, como tú lo acabas de mencionar, estás revisando en cuanto a COVID, estás revisando que hay un montón de cambios y que aún todavía no hay algo como establecido 100% para una terapia de COVID. En los niños, o sea, imaginarte ese panorama se me hace un poquito complicado. ¿Cómo lo solventaron? Bueno, en cuanto al paciente pediátrico, la evidencia era mucho menor. Uh-huh. Por suerte, la probabilidad de que un paciente COVID pediátrico se complique respecto a un paciente adulto es mucho menor. Más que nada, el manejo es ventilatorio principalmente, más que farmacológico. Nunca intentamos activamente alguna de estas terapias experimentales como hidroxicloroquina, lopinavir. En algún momento se pensó, pero quedó más restringido al paciente un poco más grande. Sí, ya cuando empezamos a recibir más adolescentes, los adolescentes principalmente fueron el grupo etario que presentó mayores complicaciones por el COVID. Uh-huh. Y bueno, ahí fue
fue un trabajo complejo buscando la evidencia, porque los adolescentes también son una población muy olvidada de los estudios. Entonces, día a día viendo cómo manejábamos el tema de la sedación, tiene una farmacocinética distinta. Muchas veces, y algo muy particular de los adolescentes, es que si tienen un metabolismo mucho más rápido, por lo tanto, a veces requieren dosis mayores que las de un adulto. Entonces, eso Sí. también fue complejo, manejar nuestros arsenales, la cantidad de medicamentos que estábamos utilizando, también por el contexto de desabastecimiento mundial. Establecer protocolos, creo que algo que nos sirvió harto fue empezar a protocolizar. Protocolizar la sedación, protocolizar la monitorización, monitorización de abstinencia también, luego de que el paciente estaba sedado por estar en ventilación mecánica invasiva, el delirium. Una vez que empezamos a protocolizar, todo esto se fue ordenando mucho más. Eso fue como lo principal que pudimos resolver para ordenarnos con el tema de la pandemia. Sí, pues ahorita se complicó con tantas situaciones. Paula, ¿y cómo, digo, yo te veo súper joven y súper activa y leyendo tu currículum tienes muchas cosas que has hecho. ¿Cómo llegas tú ahí a trabajar en un área con pediatría, pues con pacientes críticos? Claro, mira, yo creo que tuve harta suerte igual porque en el fondo yo me beneficié del trabajo que han hecho muchos colegas durante los últimos 20 años en Chile, porque en la unidad donde yo trabajo querían un farmacéutico clínico, sin saber muy bien qué es lo que hacía un farmacéutico clínico, pero ellos sabían que lo querían. Entonces, yo llegué para hacer una investigación, parte del diplomado que estaba haciendo, de errores de medicación, y mientras estaba en ese proceso se abrió un cupo, y me ofrecieron el cargo porque ya habían visto un poco mi trabajo y les parecía beneficioso tener un farmacéutico dentro del equipo de médico y de enfermeras de la unidad de cuidados intensivos. Entonces, no tuve que hacer ese proceso que también tienen que hacer muchos colegas, que es en el fondo convencer al equipo y dar a conocer cuál es la importancia del farmacéutico, que también pasa en otras partes, porque eres un profesional aparte, no vienes a hacer el trabajo de los médicos ni el trabajo de las enfermeras. Es como un poquito de cada cosa, pero también tienes tu rol de farmacéutico que le viene a dar un plus a la unidad, yo encuentro. Sí, y aparte como que eres el puente, ¿no? Porque a veces enfermería tiene más confianza contigo que con el médico y tú puedes hacer esa intervención o interrelación con el médico, entonces ya se hace el match. No solo entre el equipo médico y el de enfermería, sino que también siento que es muy importante la conexión que uno tiene con farmacia. Conocer el arsenal farmacoterapéutico que maneja el hospital, conocer los procesos administrativos, ayuda a agilizar harto el trabajo del día a día. Entonces, es súper importante que no se pierda, aunque yo o un farmacéutico clínico esté en el servicio, nunca se pierda la conexión con farmacia central. Y el tema de dispensación de medicamentos, porque ahí se optimiza mucho más la labor del día a día. Entonces, eso yo creo que es de gran utilidad para el servicio. Sí, y sobre todo para apoyar al pacientito con el que estás comprometida, ¿no? Vamos a ver unas preguntas de los por qué. ¿Por qué fuiste o quisiste ser farmacéutica? Mira, yo hace tiempo, cuando me planteé la idea de estudiar química y farmacia, fue principalmente por un rol social, porque quería ayudar a las personas desde un área que quizás no fuera tan común y que involucrara también un conocimiento científico importante. A mí me gustaba harto la ciencia, harto la química, pero quería orientar eso también en ayudar a las personas. De hecho, a mí inicialmente me gustaba mucho el área de investigación, porque quería descubrir nuevos medicamentos que pudieran ayudar a superar ciertas patologías. Y en el proceso también descubrí esta área de farmacia clínica, que tiene un rol mucho más directo con las personas, mucho más directo con el paciente. Y me gustó ver que con pequeñas intervenciones muchas veces puedes generar un cambio muy importante en la prevención y promoción de la salud de las personas.
Y fue por eso también que decidí dedicarme a esta área en particular. Y sobre todo porque te presentaba un reto, ¿no? A como estás mencionando. Ahora, Sí. Ya nos comentaste cómo llegaste ahí al área a trabajar, ¿no? En el área de pacientes críticos, pediátricos. Pero ahora, ¿por qué te llamó la atención esos pacientes en pediatría, ¿no? Porque obviamente ustedes tienen un campo donde ya el farmacéutico clínico pues, se ha desarrollado. Entonces, a ti, como farmacéutica, y te digo, con mucha juventud, ¿por qué te llamó la atención ese tipo de pacientes? El área de pediatría, creo que lo que más me llamó la atención inicialmente es que era un desafío, porque es como un nicho muy particular. Uh-huh. Implicaba formarse primero en cosas básicas del adulto y luego como progresar un poco más a las particularidades del paciente pediátrico. Entonces me llamaba la atención eso, que era un polo que quizás no había sido tan desarrollado como en el intensivo adulto. Y a la larga ha sido beneficioso porque, bueno, somos pocos los que nos dedicamos al área de pediatría, entonces tenemos también un grupo mucho más cercano donde nos vamos retroalimentando entre nosotros, y porque pediatría tiene la gracia quizás de que como no hay tanta evidencia, eso te hace pensar mucho más, elaborar mucho más, porque tienes que en algunas ocasiones ponerte creativo y buscar una solución en pro del paciente. Y otro de los porqués, ya nos vamos a salir, docencia. ¿Por qué te fuiste a la docencia? Yo sé que te gustan, nos acabas de comentar la investigación, pero ya tenías mucho trabajo acá, ahora ¿por qué la docencia? Bueno, porque un poco lo que me gusta de la docencia es que te permite expandir un poco el rol del químico farmacéutico a los nuevos colegas, este rol que yo te decía que es bastante particular en pediatría, te permite dar a conocer que nuestro campo de posibilidades va mucho más allá de lo que pensamos quizás cuando estamos en pregrado. Y la capacidad que tenemos de ayudar a otros existen en distintas esferas de la profesión. Y una de ellas es la farmacia clínica y el ejercicio en una unidad de cuidados intensivos pediátricos. Entonces, siento que ha sido súper interesante ver cómo los farmacéuticos, los estudiantes de química y farmacia se empiezan a encantar de distintas áreas y empiezan a conocer que el conocimiento que ellos tienen teórico, porque creo que en la carrera de química y farmacia pasa que tú los primeros 4 años es solo teoría. Uh-huh. Y muchas veces no sabes para qué eso te va a servir en el futuro. Entonces, aplicar esta teoría en un caso real, de un paciente real y ver los resultados es súper enriquecedor para nosotros como docentes y también para el alumno. Como que le hace ver que todo lo que estudió tiene un sentido y es útil. Y siento que eso es bastante particular de la carrera, porque en otras carreras, por ejemplo, enfermería, parten con campos clínicos muy temprano, y nosotros muchas veces, incluso hasta el último año de carrera, no le sacamos el 100% de partido a todos los conocimientos que tenemos que son hartos. O sea, sacar la carrera tampoco es tan fácil, requiere harto estudio. Entonces, eso es lo que me gusta principalmente. Es que bueno que apoyes ahí a los estudiantes, porque como bien dices, se la pasan estudiando y a veces, o a veces, bueno, sucede en algunas universidades, en varios países de aquí, que los maestros son teóricos y que a veces no están en campo. Entonces, el hecho de que tú estés en campo y vean que en realidad sí es aplicativo todos sus estudios, pues obviamente es un aliciente. Y qué bueno que en Chile y aquí también ya se está dando en México, que los maestros tengan su actividad profesional en ya lo que llamamos nosotros campos, ¿no? Ya en la farmacia clínica, en los hospitales o en las comunitarias. Creo que mencionabas algo de que estuviste en farmacia comunal, ¿le llaman ustedes? Ah, sí. Sí, yo justo cuando salí de la universidad trabajé en una farmacia comunal, que es una farmacia que cada comuna tiene esta farmacia que es más bien solidaria
Y la gracia que tienen estas farmacias es que no tienen, el modelo de negocio es secundario y no es de preocupación del químico farmacéutico. Entonces el químico farmacéutico en este tipo de farmacias está enfocado solamente en velar porque la dispensación y la entrega de los medicamentos proporcione la mayor cantidad de información, sea segura para los pacientes. Entonces ahí, creo que ahí también empezó un poco como mi gusto por este tipo de farmacia clínica, porque tu principal misión era trabajar con los pacientes, no que te compraran medicamentos, no promover nada. Entonces, velabas por educar mucho adulto mayor, esa parte era muy, muy interesante, y además hacer un poco de también educación con el equipo de TENS que estaba en ese caso dispensando los medicamentos. Entonces fue una experiencia súper buena haber trabajado ahí. Y que te ayudó ahora para extrapolarle a lo que estás trabajando. Paula, pues te agradecemos mucho este tiempo. ¿Algo que quieras compartir, algún comentario final? No, agradecer la invitación. Espero que quizás esta área, que si a alguien le llama la atención, promover el ejercicio del químico farmacéutico clínico en pediatría. Todavía tenemos mucho campo por abordar. Ya siento que ya hemos avanzado harto en el paciente adulto, pero nos quedan varias poblaciones especiales en las que podemos ir tomando campo, y quizás hacer un llamado a quienes les interesa esta área y puede que no se atrevan a cualquier granito de arena al final es útil para nuestros pacientes, así que atreverse y a suponer de nuestra parte. Bueno, a nombre de la FIL Delegación México, Paula, te damos las gracias por este tiempo. Las puertas están abiertas. Cualquier situación que quieras compartir con nosotros, estamos encantados de poder hacerlo. Y pues obviamente a los que nos vayan o que nos siguen viendo en estas entrevistas, su agradecimiento. Yo soy la doctora Silvia Salas, me despido con un abrazo y, como decimos nosotros, farmacéutico forever. Hasta pronto. Chao. OFIL Capítulo México, conociendo el trabajo del farmacéutico. Gracias por seguirnos.